Entonces vamos a aprender algunos aspectos claves acerca de las deficiencias del complemento. Como lo han mencionado mis compañeros durante todo el simposio, recordemos entonces que los errores innatos de la inmunidad no solamente van a abarcar manifestaciones infecciosas, sino también alérgicas, autoinmunes, de malignidad e inflamación, y por eso una modificación en la definición y en su nombre. Actualmente reconocemos alrededor de 500 enfermedades y las formas autosómicas recesivas son las más frecuentes. Entonces, esta es la clasificación actual de las cuales las 500 enfermedades son agrupadas en los diferentes grupos. Reconocemos entonces las deficiencias del complemento como el grupo número 8 y de ese es el que nos vamos a referir el día de hoy en esta presentación. Es muy importante reconocer que las deficiencias del complemento pueden ser primarias o secundarias. Primarias van a corresponder a errores innatos de la inmunidad, pero son lo menos frecuente. Por eso será necesario entonces descartar las causas secundarias que pueden ser por consumo, un paciente que esté séptico en la unidad de terapia intensiva o con una infección muy grave, pues tendrá todo el derecho de disminuir el complemento durante ese episodio. Pero si nuevamente se lo miden, pues ya debe recuperar sus valores. También puede pasar que haya disminución de la síntesis de algunas fracciones del complemento o por el contrario que se aumente el catabolismo o la pérdida. Por ejemplo, una enteropatía perdedora de proteínas también puede hacer descenso de las fracciones de complemento. Pero el día de hoy nos vamos a referir entonces a las primarias y el patrón autosómico recesivo en estos grupos de defectos del complemento van a ser los más frecuentes. Entonces, esta es la tabla de clasificación del año pasado, que es la vigente, y vamos a reconocer entonces las características de la tabla, donde en la primera columna podemos reconocer la enfermedad, en la segunda el defecto genético, que generalmente en deficiencia de complemento corresponde al mismo nombre de la enfermedad, el patrón de herencia, que como les menciono en deficiencia de complemento, el más frecuente será autosómico recesivo, uno de ellos es ligado al cromosoma X y 3 de ellos con aumento de la función o ganancia de función. Las características clínicas y las características asociadas. Tenemos OMIM, que les recomiendo que la consulten para cualquier error innato de la inmunidad, porque eso les da el panorama cuando estén en la búsqueda del nombre, de dónde está el defecto puntual, de las manifestaciones clínicas y el tratamiento que pueden emplear. Estos son el resto de los defectos de complemento propuestos por la clasificación y recordarles entonces que dentro de todos los defectos de los errores innatos de la inmunidad, el 70% va a corresponder a defectos de anticuerpos, que es el grupo 3. Y en el grupo 8, que está la deficiencia de complemento, van a corresponder únicamente al 5% de todos los defectos. Entonces, ya centrándonos en lo que es complemento, el complemento va a tener funciones tanto en la inmunidad humoral como en la inmunidad innata para defendernos de los microorganismos. Entonces, el complemento puede estar unido a las membranas celulares o puede estar de forma soluble. Normalmente se produce en bajas cantidades y está de forma inactiva. Una vez llega un microorganismo, entonces se puede activar y se pueden aumentar sus niveles. Aquí vemos en el lado derecho la convergencia AC3. Entonces vamos a ver que existen 3 vías de activación, que tiene vía clásica, vía alterna y vía de las lectinas. Entonces, cada una de esas vías de activación tiene diferentes estímulos para que se active, pero va a tener puntos en común. Entonces, la vía clásica, por ejemplo, va a involucrar no solo la inmunidad innata, que sería complemento, sino la inmunidad humoral, porque necesita ser activada por los anticuerpos, que puede ser de tipo IgM o IgG. Entonces, una vez el antígeno
del microorganismo se une al anticuerpo, es reconocido por fracciones del complemento y va a dar activación a la vía clásica. En cuanto a la vía alternativa, en general, ella tiene una activación espontánea, exceptuando por los lipopolisacáridos que también la pueden activar. Y la última vía de activación se llama vía de las lectinas. Entonces, hay microorganismos que en su superficie pueden tener lectinas ligadoras de manosa o manosa en su composición y va a llegar una lectina ligadora de manosa que la va a reconocer y eso va a hacer que se active esa vía. Y entonces, ¿para qué queremos activar a cada una de las vías? Ya sea la vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alterna, para llegar a un punto en común que sería C3, entonces ustedes ven que tanto la clásica como la alterna como la vía de las lectinas llega al punto en común, que es C3, que está en la parte inferior. Entonces lo que les quiero presentar es esto, que la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna van a llegar a un punto en común, que lo vemos al final de la gráfica, que es C3. Y entonces para que C3 se produzca, necesitamos la activación de C3 convertasa, que puede ser tanto de la vía clásica o de la vía de las lectinas. Sin embargo, la vía alterna produce C3 solito, no necesitaría entonces C3 convertasa. Entonces tenemos acá la posterior activación después de C3 al complejo de ataque a la membrana. Y esto es lo más importante o la finalidad última del complemento, porque a través del complejo de ataque a la membrana es que se permite la lisis del microbio. Es así entonces como después de la activación de C3 se va a producir la escisión de C5 a C5A, C5B y posteriormente este complejo multiproteico que ven en la parte inferior, que se llama complejo de ataque a la membrana, va a estar conformado por C5B, C6, C7, C8 y C9. Y esto va a permitir la lisis osmótica del microorganismo porque se forma un poro en la membrana fosfolipídica del microorganismo. Y todo eso, ¿por qué se los cuento? Porque esa fisiología de cómo actúa normalmente el complemento va a permitir sus funciones de quimiotaxis. La quimiotaxis corresponde a llamar diferentes células cuando se está dando el proceso de inflamación aguda, opsonización, que es el marcaje de los microorganismos para que sean reconocidos por el complemento, la lisis celular, que ya la mencionamos a través del complejo de ataque a la membrana para formar un poro, y la lisis osmótica del microorganismo y la depuración de complejos. La depuración de complejos es dada por los ácidos nucleicos o los complejos conocidos como inmunocomplejos, que una vez se acumulan y no son depurados, favorecen la autoinmunidad y los procesos de vasculitis. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de cuando no funciona el complemento de forma adecuada, se pueden presentar susceptibilidad a infecciones, manifestaciones autoinmunes, angioedema sin urticaria, que va a corresponder al angioedema hereditario, que será tema de otra presentación que veremos más adelante, disregulación del sistema del complemento, que puede estar por enfermedades renales, que se llama síndrome hemolítico urémico atípico, disgenesia macular relacionada a la edad y alteraciones en la coagulación. Entonces vamos a empezar por la primera manifestación. La primera manifestación sería la susceptibilidad de infecciones. Entonces vamos a ver que hay una disminución de la opsonización, disminución de la quimiotaxis y por ende, pues entonces se van a ver afectada la formación del poro y no va a haber posibilidad de hacer lisis del microorganismo. Los pacientes específicamente en deficiencia de complemento van a tener susceptibilidad a microorganismos encapsulados, por ejemplo el neumococo y el meningococo. Es así entonces como las manifestaciones clínicas serán otitis, sinusitis, neumonías y a nivel de meningococo sobre todo la meningitis. En casos excepcionales se pueden ver osteomielitis.
Y entonces acá es para que identifiquen dónde pueden estar los defectos en las fracciones de complemento que van a generar susceptibilidad a infecciones. No deben reconocer ni aprenderse la vía, solamente se los traigo para representar la mayor predisposición o susceptibilidad, por ejemplo, las estrellitas azules a neumococo, cuando está deficiencia de C2 o deficiencia de C4, por ejemplo, va a haber mayor susceptibilidad a infecciones por neumococo, mientras que si hay ausencia del factor D o la properdina, que son factores reguladores de la vía alterna, como lo pueden observar, pues entonces habrá mayor susceptibilidad a infecciones por meningococo. Igualmente, cuando hay alteraciones en las fracciones que participan en el complejo de ataque a la membrana, que sería de C5b a C9, entonces van a tener mayor predisposición igualmente a meningococo. Y pasando a las manifestaciones o susceptibilidad a manifestaciones autoinmunes, vamos a reconocer a C1Q, C1R y C1S y a C4. Entonces, cuando vemos la activación de la vía clásica que yo les mencioné que es activada por anticuerpos, entonces la vía de activación de la clásica va a requerir a C1Q y C1Q trabaja en conjunto. C1Q trabaja en conjunto con C1R y C1S, como ustedes lo pueden ver acá en esta diapositiva. Entonces, cualquier alteración, tanto en C1Q como en sus ayudantes, que sería C1R y C1S, va a haber predisposición a manifestaciones autoinmunes, e igualmente la deficiencia de C4. Entonces vemos como pacientes con deficiencia de C1Q, hasta en un 50% de los casos, puede tener criterios del lupus eritematoso sistémico y tener ese diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. En 20% pueden ser que se cumplen algunos criterios sí y algunos criterios no. Cuando eso ocurre, entonces nosotros diagnosticamos lupus-like. Es como que le falta un poquito para cumplir todos los criterios para tener el diagnóstico de lupus. En C1R y C1S casi el 70% y C4 el 75%. No hay que aprenderse los porcentajes, pero sí tener en cuenta lo que nos decía la doctora Gutiérrez el día de ayer, que no todos los lupus son lupus y ya, sino que hay unos lupus de etiología monogénica que debemos estar atentos a cuándo hay que evaluarlos. Entonces vamos a tener elevación de autoanticuerpos como anti-DNA doble cadena, anticuerpos antinucleares y adicionalmente de las manifestaciones autoinmunes, estos pacientes igualmente tienen susceptibilidad infecciosa concomitante. Y aquí, esto es una publicación donde nos presentan pacientes con deficiencia de C1Q, C1R, C4 y C2 respectivamente. Entonces nos presentan, por ejemplo, un paciente con deficiencia de C1Q que presenta las manifestaciones como ustedes pueden ver a nivel cutáneo, pero también tiene un compromiso a nivel renal que es nefritis, úlceras orales y autoanticuerpos positivos como anti-Smith. Los pacientes con deficiencia de C1R, por ejemplo, pueden tener también compromiso renal como glomerulonefritis y en ellos tienen predisposición más en el sexo femenino que en el masculino. Deficiencia de C4, por ejemplo, este paciente con fotosensibilidad de un inicio temprano y con autoanticuerpos positivos, y en la deficiencia de C2 podemos ver igualmente un inicio temprano con fotosensibilidad. En este caso también tenía alopecia, una enfermedad renal y un comportamiento de artritis. Uno de los mensajes es que no siempre los pacientes con lupus monogénico van a tener anticuerpos DNA de doble cadena positivo, como lo podemos ver en este paciente con deficiencia de C1Q y con deficiencia de C2. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar un lupus monogénico? Lo vamos a sospechar cuando tiene un inicio antes de los 10 años, que se acompaña no solamente de las manifestaciones autoinmunes, sino que van a tener también infecciones recurrentes anormales, que las manifestaciones clínicas, como les digo, tiene algunas manifestaciones de lupus, pero no cumple todos los criterios,
que sea con un debut de manifestaciones graves como una glomerulonefritis refractaria a todo tratamiento, pobre respuesta al tratamiento, casos familiares que se presenten en sexo masculino y que haya presencia de consanguinidad en la familia. Y para hablar de otras manifestaciones que pueden ser de origen autoinmune o de disregulación inmunológica, entonces también se describe la glomerulopatía C3. Y entonces en el lado de la izquierda ustedes pueden ver qué es lo que pasa. Tenemos una alta cantidad de C3, acá en la parte superior, y esta cantidad de C3 entonces se va a continuar la cascada de activación con una escisión de C3A y C3B. Si no hay frenos en esa vía de activación, pues el sistema siempre va a tener una retroalimentación positiva y es un sistema que va a tener aumento de la inflamación y aumento de los mediadores inflamatorios. Entonces, ¿cuál sería el problema en la glomerulopatía C3? Que no va a haber frenos, entonces puede ser el compromiso en el factor H, en el factor I, que es, acuérdense, de la vía alterna del complemento, y entonces esto va a generar una sobreactivación del sistema y una injuria a nivel renal. Entonces, los pacientes clínicamente, ¿cómo se van a presentar? Se van a presentar con hematuria, con proteinuria y con falla renal. Depósitos histológicos a nivel del mesangio, se pueden ver depósitos de C3 y también a lo largo de la membrana basal glomerular con microscopía electrónica. Y entonces esto es para la representación de los factores que pueden estar comprometidos cuando hay glomerulopatía C3. Entonces, como les digo, no hay freno en la vía de activación, sobre todo de la vía alterna. El factor B o la properdina o el factor D pueden estar comprometidos e igualmente puede haber una ganancia de función de C3, o sea que el sistema estaría sobreactivado. Y esta es una manifestación que se da sobre todo después de la sexta década de la vida y se ha identificado que hay alteraciones en el complemento. Entonces, los pacientes se van a caracterizar porque tienen pérdida de la visión central. Es así como puede ser de etiología húmeda o seca, pero lo que realmente importa es que hay un depósito de unos complejos o de unos detritos celulares que se van a ubicar en los vasos de la retina y eso va a ser la causa de la pérdida de la visión. Entonces, esto se ha relacionado con una haploinsuficiencia tanto del factor H como del factor I, o sea que funcionan al 50%. Y es la principal causa de pérdida de la visión en los países desarrollados. Y para finalizar, en cuanto a las manifestaciones de disregulación inmunológica, entonces podemos ver que también se pueden presentar alteraciones en la coagulación. Y esas alteraciones en la coagulación se dan porque el complemento tiene una disfunción o una sobreactivación, aunque la fisiopatología no está claramente establecida, pero sí se ve que hay una susceptibilidad a formar trombos, como se puede ver en la parte inferior de la imagen, y eso va a generar alteraciones en el flujo sanguíneo, por ejemplo a nivel renal. Entonces puede generar cambios vasculares a nivel renal y esto será relacionado con mal pronóstico en la nefritis lúpica. Los síntomas que pueden presentar los pacientes cuando tienen alteraciones en la coagulación o microangiopatías trombóticas será entonces una alteración de la función renal manifestado por una elevación en la creatinina sérica, puede haber proteinuria y hematuria. Entonces, ¿cuándo sospechar deficiencias del complemento? Cuando hay presencia de meningitis meningocócica en mayores de 5 años, cuando hay infecciones bacterianas sistémicas recurrentes, sobre todo por encapsulados, llámese neumococo, llámese meningococo o incluso Haemophilus influenza.
cuando hay enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus eritematoso sistémico, con las características que mencionamos previamente, angioedema sin urticaria para angioedema hereditario, trastornos inflamatorios que afecten el riñón o los ojos, como lo vimos en el compromiso macular y como lo vimos en la glomerulopatía por C3, y las infecciones inusuales. Como un ejemplo tenemos la epiglotitis aún con paciente vacunado. Entonces vamos a revisar un caso clínico. Este paciente de sexo masculino acude a la consulta de inmunología a los 9 años y es remitido por infecciones recurrentes. Entonces lo remitió a alergología porque además del compromiso de las infecciones recurrentes, también tenía compromiso alérgico, tenía asma y rinitis. Y en 2 ocasiones las infecciones recurrentes estaban dadas por una septicemia por Staphylococcus hominis y Streptococcus pneumoniae. Entonces, dentro de los antecedentes perinatales no había nada relevante, buen peso y talla al nacer, la caída del cordón umbilical al tiempo adecuado, las comorbilidades que les mencioné alérgicas, la vacunación estaba completa, incluyendo para microorganismos encapsulados, y había un antecedente familiar que sí llamaba la atención, y era la presencia de consanguinidad entre los padres, porque ellos son primos hermanos. Entonces aquí vemos pues como el récord de las infecciones. Él toleró la vacuna de BCG, que siempre lo debemos indagar cuando estamos sospechando errores innatos de la inmunidad, una bronquiolitis a los 3 meses, posiblemente secundario a esa susceptibilidad que tenía alérgica, y las bacteriemias a los 4 meses y a los 11 meses respectivamente por hominis y por neumococo, y al año una fiebre de origen desconocido. Cuando ingresa a la consulta de inmunología no había datos relevantes al examen físico-patológicos, y aquí tenemos los laboratorios que se le solicitaron. Entonces tiene un hemograma dentro de parámetros normales, o mejor dicho, varios hemogramas dentro de parámetros normales, medición de inmunoglobulinas séricas normales, los aeroalergenos, las pruebas cutáneas fueron negativas, pero sí llamaba la atención esa medición de complemento, que en varias mediciones del C3 tenía niveles bajos. Entonces se complementó el abordaje con CH50 y AH50, que hace parte de los laboratorios que uno solicita cuando está evaluando la deficiencia de complemento, y se vieron que las dos estaban con una actividad ausente. Y en los padres, entonces también se midió el complemento, porque acuérdense que la mayoría de ellos tienen un patrón autosómico recesivo, y se encontró que tanto en el padre como en la madre tenían valores bajos para la fracción de C3 del complemento. Entonces, con estos datos encontramos un diagnóstico de una deficiencia de complemento, y lo que se hizo en el paciente fue una profilaxis con amoxicilina. Sin embargo, el paciente desarrolló una toxicidad secundaria a amoxicilina, entonces infectología prefirió dejarlo sin profilaxis y con bajo vigilancia clínica estrecha. Posteriormente, entonces, el paciente presentó una gastroenteritis, otra bacteremia por Streptococcus viridans, otitis media aguda y una amigdalitis. Y finalmente, entonces, el paciente desarrolló complicación con una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos. Entonces, este paciente tuvo 2 manifestaciones, tanto a nivel autoinmune, con la glomerulonefritis que presentó posteriormente al ingreso de la consulta por inmunología, y la susceptibilidad a las infecciones que ya les acabo de mencionar. La respuesta postvacunal pues también estaba levemente afectada, y se documentó la proteinuria, que llevó a pensar en el daño renal. Entonces, el diagnóstico fue deficiencia de complemento y fue confirmado por diagnóstico genético, y actualmente entonces el paciente ha mejorado de la proteinuria, tiene los síntomas respiratorios controlados y no ha vuelto a presentar infecciones graves. El tratamiento que tiene actualmente es para sus comorbilidades alérgicas y profilaxis o protección renal. Entonces,
Con este mensaje, ya para ir finalizando, entonces vamos a enfocar la sospecha clínica cuando tenemos una sospecha de deficiencia de complemento. Los pacientes pueden presentar infecciones, manifestaciones autoinmunes, manifestaciones oculares, otras manifestaciones a nivel renal o plaquetario y angioedema sin urticaria. Estos son los estudios que se recomiendan para abordar la sospecha clínica y el tratamiento. Como conclusiones, entonces, las deficiencias del complemento son poco frecuentes, 5% de todas ellas. La presentación clínica será infecciosa y autoinmune y el diagnóstico genético ha permitido identificar nuevos genes. Es necesario entonces la consejería genética y el tratamiento debe ser individualizado. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta.